Cuando Nintendo experimenta, por lo general hace cosas geniales. Es una lástima que no lo hagan tan seguido y vayan a la segura, pero cuando lo hacen, crean juegos tan inspiradores que hace que la empresa crezca. Una saga que es magnífica es Pikmin, y en esta ocasión les traemos la entrega de su tercera entrega, Pikmin 3. Te invito a que te suscribas para que conozcas juegos que te estás perdiendo. Así que, ¡comencemos! Esta fue la tercera entrega de una saga que comenzó en el GameCube, la cual fue creada y publicada por Nintendo, la cual tuvo un retorno tardío, ya que salió en el 2013 y estrenándose en el Wii U, teniendo dos formas de conseguirlo, su formato físico y como descarga digital. Esta última llega a ser poco recomendable, ya que solo se podrá conseguir para la consola y hasta la fecha sigue estancado en esta, y como intuirás, si consigues este formato puede que en un futuro se pierda. Originalmente iba a ser lanzado para el Wii, pero como su próximo estreno de su siguiente consola estaba cerca, tomaron la decisión de pulir sus mecánicas y los diferentes controles con los que cuenta, ya que podrá ser abordado con el Wii Mode en conjunto del Nunchuk, un control Pro o el Gamepad y su función de pantalla táctil, en conjunto de contar con una calidad de alta definición, donde nos traen un juego que hace énfasis en la sobrepoblación, los viajes espaciales y la simbiosis, todo en un juego de estrategia en tiempo real. Todo comienza en los confines del universo, en un planeta llamado Koppai, el cual sufre de sobrepoblación, voracidad y falta de planeación, que se ven en la necesidad de explorar diferentes planetas con el fin de encontrar una fuente de alimento estable. Por más que buscaban con sus naves no tripuladas, no encontraban un sustento de alimento, pero la última nave que se alejó mucho encontraron un cuerpo celeste con esta condición, por lo que mandan una nave tripulada con 3 integrantes, los cuales les toma años luz para llegar. Cercanos a la órbita comienzan a presentar fallos para aterrizar, saliendo algo mal y la expedición se ve dividida en un planeta inexplorado con muchos peligros, por lo que su primer objetivo será volverse a encontrar. Pero en este lugar habrá unos pequeños habitantes que se nos unen y nos ayudarán para poder salir del planeta con la mayor cantidad de recursos posibles, sin antes pasar por diferentes eventos y problemas. Este juego se aborda de forma particular. Si en algún momento has jugado juegos de estrategia en tiempo real, será muy sencillo de entender, pero tiene sus variables importantes. Para empezar, utilizaremos a uno de los 3 personajes, con los que podemos explorar un territorio extenso con el fin de ir encontrando nuevas áreas en el lugar. Este personaje hace muy poco, solo se mueve, pero al contar con un casco que les permite respirar, podemos andar hasta en lugares donde hay agua. Aparte de esto, solo podremos mover nuestro cursor, con el cual daremos órdenes a los Pikmin, o sacarlos de la tierra como zanahorias. Estos son pequeños seres que parecen una mezcla entre hormigas, plantas y hadas, que son uno de los habitantes endémicos del lugar, donde habrá diferentes especies, los cuales tendrán atributos diferentes y nos seguirán. Solos no pueden hacer mucho, pero con una enorme horda podrás dominar el mundo. Estos pequeños seres no los podremos controlar y solo les daremos órdenes, además de ser la única forma en la que nos defenderemos. Estas pequeñas hormigas podrán ser arrojadas a un objetivo en específico, y si es un enemigo lo comenzarán a golpear automáticamente cuando estén cerca de ellos, y si tenemos la suerte de que caigan encima de ellos, en cierta porción le harán más daño. La cosa se complica debido a 2 motivos. El principal es que estos seres morirán de una forma muy sencilla, por lo que requeriremos de tener una cantidad aceptable mientras estemos explorando, y la segunda es que los enemigos tendrán diferentes atributos que los vuelven más resistentes o simplemente no podrán ser dañados por cierta especie. Cada especie será descubierta conforme el juego avance y nos acostumbremos a sus atributos, pero requeriremos de aumentar sus números. Esto se hace al llevar pastillas enormes en las flores o criaturas que hayamos matado, donde tendrán que ser cargadas por cierta cantidad de Pikmin y llevadas a la nave, para que sean procesados en su cebolla y lance semillas de estos al suelo, dependiendo el mayor porcentaje que los lleve, y tendremos que cosecharlos para que se nos unan, por lo que tendremos que estar variando entre recolectar frutas, abriéndonos camino, matar enemigos y aumentar nuestra población de Pikmin. Pero aquí viene otro contratiempo, ya que solo podremos funcionar durante el día, ya que en las noches tendremos que regresar a nuestra nave y volver a la órbita para estar a salvo. No importa qué estés haciendo, ya sea transportando algo, peleando contra un jefe o estés muy lejos, nuestro personaje regresará a su nave y solo se llevará a los Pikmin que lo estén siguiendo.
evento, y los que se hayan quedado rezagados morirán, ya que las criaturas comenzarán a rondar en búsqueda de comida y los devorarán. Este evento sucede con una cinemática del evento, para que te sientas mal por dejarlos atrás, aunque también es un poco raro, ya que son especímenes que viven en el planeta y deberían estar acostumbrados a estos depredadores. Además, para seguir avanzando los siguientes días, requeriremos de tener una dotación de jugo, y si no sucede, acabará el juego. Nuestros Pikmin son seres que morirán como moscas y no tendrán una barra de salud. Técnicamente morirán cuando los ataquen, pero podremos recuperarlos ya sea llamándolos cuando estén sufriendo algún estado como quemaduras, ahogándose y demás. Mientras que nuestro cosmonauta sí tendrá un indicador de salud, la cual está representada por un círculo que irán perdiendo porcentaje conforme reciba daño. Para ser sincero, esto no es importante, rara vez te lastimarán y por ende que te derroten. Cuando esto pase solo quedará tirado y el siguiente día volverá a estar al 100. Tu objetivo principal es recolectar frutas para que con ello obtengas jugo para continuar con tu recolección y las semillas de estas. Estas frutas estarán regadas por todos lados y tendremos que averiguar cómo llegar a ellas. Para ello tendremos que resolver los diferentes obstáculos que hay, desde romper paredes, crear un puente, llegar a algún lugar alto, conectar un foco a la corriente eléctrica, empujar una caja y así, por lo que el tipo de tu Pikmin será lo primordial y tendremos que adecuar nuestro escuadrón con los diferentes tipos en un máximo de 100. Por ejemplo, los rojos harán más daño y serán resistentes al fuego. Los azules son resistentes al agua y son los únicos que no se ahogan. Los amarillos escarban muy rápido y están especializados en la electricidad. Al ser una secuela numérica tendrá algunas adiciones, los cuales vienen dos especies nuevas de Pikmin, unos alados que pueden volar y son muy adecuados para llevar cosas mucho más rápido, y unos con cuerpo de roca que pueden romper cristal al arrojarlos y pegan más fuerte cuando impactan encima de un enemigo. Además podremos controlar 3 personajes a la vez cuando reagrupemos a nuestro equipo, compuesto por Alf el ingeniero, Brittany la botánica y Charlie el capitán, los cuales pueden ser arrojados y controlar su propio ejército, lo que nos permite efectuar múltiples tareas. El gamepad tendrá una función especial, en él solo se nos mostrará el mapa de lo que hayamos explorado, pero al separar tu equipo podrás darle la orden de que se desplace hasta donde quieres mientras tú continúas investigando, esto con el fin de ser lo más eficiente con el poco tiempo que te dan. Aún así todo se mantendrá igual con excepción de los cadáveres y tus pobres Pikmin que abandones. El mundo es muy impresionante, todo nuestro entorno es enorme y muy colorido. Visitaremos lugares variados como un bosque, una montaña nevada, una playa y demás, los cuales son muy característicos. Con los diferentes entornos muy detallados te permitirá adentrarte a ellos con su música. No es muy variada y muchas veces lo que escucharemos serán sonidos del silbato y golpes, pero te adentrará mucho a su mundo, además de que al final nos darán un resumen de lo sucedido, lo que es muy divertido de leer las bitácoras de los personajes. Tiene una rejugabilidad interesante, ya que puedes concluir el juego con menos muertes de Pikmin y menos días, encontrar las diferentes frutas, recolectar diferentes discos que son entradas del diario o una enciclopedia de tu entorno, dejadas por un personaje del juego anterior, sumado a que se podrá jugar en modo multijugador, donde podremos jugar con otra persona en pantalla dividida en el modo misión, derrotar a los jefes o vencer al colosal, los cuales se toman en conjunto, o si quieres competir con alguien, lo conseguirás en la batalla de bingo, donde tendrás que recolectar ciertas frutas para hacer una línea y ganar. Por desgracia no se podrá jugar online, lo que lo convierte en una limitante. Los enemigos son otro apartado que vuelve a este juego en un gran desafío y permite sentirlo muy vivo. Son criaturas que al pasar cerca de ellos nos atacarán, con diferentes habilidades y puntos débiles, sumado a que tendrás que utilizar una estrategia conforme a los atributos de tus Pikmin y arrojárselos, donde veremos su vida también representada en un círculo. Además, cada porción tendrá su propia fauna hostil, los cuales tienen variaciones muy exóticas, ser acuáticos, volar, tener fuego y demás. Una cosa muy importante es que al derrotar se siente como un avance muy importante, aun cuando no sean tan grandes. También habrá jefes, que son criaturas enormes y que explotan enormemente las mecánicas. Es un momento donde verás tus habilidades al máximo y verás caer a tu ejército constantemente. Serán batallas frenéticas muy impresionantes, como debe de ser todas las peleas contra los jefes. Como dije antes, al acabar el día y no haberlo derrotado, saldrás de la batalla contra este, pero tiene la condición de que no recupera su salud, por lo que cada momento que pases contra ellos será un avance. Mi pelea favorita es contra el 100 pies blindado.
El juego realmente me gustó y lo considero de los mejores que hay para el Wii U, siendo uno de esos títulos que resaltan todas las virtudes de una consola y te dan a elegir la mejor forma en cómo jugarlo, desde sus controles hasta las rutas que quieras abordar. Podrás regresar a los diferentes lugares cuando quieras e inclusive regresar en el tiempo para mejorar algunas cosas. Los personajes son muy entrañables y distintivos, teniendo su propio idioma, y nosotros tendremos un texto traducido al español. Es muy fácil encariñarse con los Pikmin y te dolerá perder alguno, por más que tengas un ejército enorme, y sobre todo lo original de su jugabilidad. Aun cuando sea un juego de estrategia en tiempo real, para que se entienda mejor es como si tuvieras que moverte en el mapa y pelear contra los animales del lugar, sin otra civilización o enemigo que pueda crear unidades. Lo convierte en un gran título que aun con sus gráficos, que parecieran enfocados a los niños, te encantará. Tiene un gran lore que lo vuelve un gran título. Algunas cosas que no me gustaron fueron, por ejemplo, la falta de precisión que tenemos con algún control, ya que lanzaremos Pikmin y resulta que están cayendo al lado, por el ángulo de la cámara, o constantemente estarás escuchando el silbato. Pero de ahí, cosas como la limitación del tiempo son eventos que al principio te pueden intimidar, mas sin embargo le dan una esencia muy importante. Este es un juego que si lo quieres conseguir, te recomiendo lo hagas en su formato físico, y sobre todo si tienes una Wii U, ya que te aseguro te encantará. Con un ejército de pequeños seres tendrás que valerte de ellos para sobrevivir, con mucho colorido y una jugabilidad tan única y distintiva. Te encariñarás con este título y le pedirás a Nintendo que traiga más juegos de esta saga. Si quieres conocer otros títulos del Wii U, te dejo mi reseña de Wonderful 101. Aquí verás mi último video publicado, aquí debajo te podrás suscribir. Te invito a que lo hagas si quieres conocer juegos increíbles. Y aquí te dejo mi canal de animales donde aprenderás mucho de fauna. Nos vemos en un próximo video.